Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En el video de hoy tenemos un tema muy polémico, subjuntivo o infinitivo. Veamos algunos ejemplos. Me encanta que estés acá. Me fascina escuchar música clásica. Necesito que Pedro venga mañana temprano. Me pone triste irme la semana próxima. ¿Y descubriste cuándo usar cada uno? Leamos las diferencias. Subjuntivo o infinitivo. La diferencia principal es el sujeto que realiza la acción. Si es el mismo sujeto, se utiliza infinitivo y es una oración simple. En cambio, si son sujetos distintos, se utiliza subjuntivo y es una oración subordinada con que. Veamos ahora algunos verbos que siempre van a llevar subjuntivo cuando es distinto sujeto o infinitivo. Son los verbos de voluntad como querer, pedir, desear, esperar, necesitar, anhelar. Verbos de influencia como pedir, prohibir, permitir, autorizar, invitar, rogar, suplicar, obligar. Verbos de emoción como gustar, odiar, encantar, enfadar, fascinar, amar, lamentar, dar odio, sorprender, poner triste. Y verbos de negación y duda como negar, rechazar, considerar. Veamos ahora algunos casos en donde siempre utilizo subjuntivo. Son algunos verbos o expresiones, adverbios como quizás. Con quizás siempre uso subjuntivo. Quizás vaya a la cena, quizás ella se despierte temprano. Con posiblemente o probablemente, posiblemente almuerce una ensalada, posiblemente sea un niño, y con el verbo dudar, que además siempre requiere el que. Dudo que yo escuche esa canción, dudo que tu madre te deje ir a la fiesta. Además tenemos otros casos como verbos de influencia que admiten subjuntivo e infinitivo. El verbo prohibir, te prohíbo usar zapatos en la casa o te prohíbo que uses zapatos en la casa. Permitir, en este bar se permite fumar o en este bar se permite que fumes. Obligar, lo obligó a dejar sus pertenencias o lo obligó a que dejara sus pertenencias. Y autorizar, te autorizo a avanzar o te autorizo a que avances. Obligar y autorizar además van seguidos de la preposición a. Entonces, con estos verbos de influencia puedo optar por construir una oración simple con infinitivo o construir una oración subordinada con que. No importa si es un sujeto o varios. Continuemos ahora entonces y veamos un ejercicio para practicar lo visto. Tenés que elegir el verbo correcto y conjugarlo en subjuntivo o dejarlo en infinitivo. Veamos las soluciones. 1. Quiero tomar helado de chocolate, me encanta. Tengo una oración simple con el mismo sujeto. 2. No niego que tengas razón, pero no estoy de acuerdo. Oración subordinada con que y distintos sujetos. 3.
Te prohíbo que toques esa vasija, era de mi abuela. También una oración subordinada con que. 4. Necesito comprar más vegetales para la comida, mismo sujeto. 5. ¿Te sorprende que haya dicho que no? Tengo distinto sujeto y oración subordinada. ¿Cómo fue? Bueno, entonces la diferencia principal es el sujeto. Si es uno, utilizamos infinitivo, si son varios, subjuntivo, pero por supuesto, como vimos, tenemos algunas excepciones, verbos y adverbios que solo necesitan subjuntivo o verbos de influencia que pueden tener dos opciones. Así que si te sirvió este video, no olvides dejarle un like y nos vemos la próxima. Chao.